Dios bendiga a todos aquellos que puedan estar viéndome en esta hora. Te habla tu amigo y hermano Luis Rivera. Y en esta día quiero compartirte una palabra que ministró mi vida. La misma ya la compartí en la iglesia donde asisto, pero aún así quise no limitarla solamente a la iglesia o a la congregación a la cual Dios me da la oportunidad de llevar el mensaje, sino que también quise también expresarle esto al mundo, a todos aquellos que puedan vernos a través de las redes sociales, a todos aquellos que nos puedan ver a través de la internet. Y la misma se encuentra en el libro de Éxodos, Éxodos capítulo 32, versículo del 1. Éxodos capítulo 32, versículo 1. Y la misma dice de esta manera: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y es interesante leer este versículo. Si vamos más atrás a la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel estuvo más de 400 años viviendo en cautiverio en la ciudad de Egipto. Dios levanta a este profeta, a este varón llamado Moisés, para que fuera a alimentar a su pueblo. Y esa historia muchos la conocemos. Sabemos que Dios a través de Moisés logró sacar al pueblo de Israel de Egipto. No tan solo eso, sino que también el pueblo de Israel pudo presenciar cómo Dios enviaba columnas de nube para cuidarlos durante el día, columnas de fuego para cuidarlos durante la noche. Y aún así, el pueblo de Israel presenció cómo Dios abrió el mar para que ellos pudieran pasar en seco y así poderlos liberar del ejército que venía a atentar contra sus vidas. Y vemos aquí el pueblo de Israel que ha visto literalmente la mano de Dios sobre ellos. Vemos aquí al pueblo de Israel que ha visto cómo Dios los ha cuidado, cómo Dios los ha proveído, cómo Dios los ha sustentado. Pero sin embargo, en este momento vemos al pueblo de Israel, donde se encontraba en un momento en el cual Moisés, el hombre que Dios había enviado para guiarlos y sacarlos del cautiverio, se había ido a un monte a encontrarse con su Dios. Y vemos que el pueblo de Israel, ante la tardanza de Moisés en bajar de ese monte, él mismo se desespera y entonces va a donde Aarón, hermano de Moisés, y le pide que le hagan un Dios que vaya delante de ellos. ¿Y por qué les traigo esta historia en esta hora? Porque esta historia me parece interesante. Y esta historia no tiene ninguna separación a los tiempos de hoy en día. Hoy en día muchos de nosotros, al igual que Israel, hemos visto cómo Dios nos ha cuidado. Muchos de nosotros, al igual que Israel, hemos visto cómo Dios nos ha guardado. Muchos de nosotros hemos experimentado la cobertura del Dios Todopoderoso sobre nuestras vidas. Pero hay momentos en nuestras vidas donde nos encontramos como Israel, donde pensamos o vemos que tal vez lo que le hemos pedido al Señor se ha tardado. Y esta tardanza causa en nosotros desesperación. Pero mire algo interesante que vino a mi mente mientras leía estos mensajes. El problema del pueblo de Israel es que ellos reconocían que Dios caminaba con Moisés. Israel reconocía que Dios se manifestaba a través de la vida de Moisés, pero sin embargo dudaban de la cobertura de Dios sobre su vida. Dudaban que de la misma forma que Dios caminaba con Moisés, podía Dios caminar con ellos. Y es entonces cuando dudamos de la cobertura de Dios sobre nuestras vidas, comenzamos a actuar bajo nuestras propias ideas, bajo nuestros propios conceptos, y así
Tomamos decisiones que en vez de acercarnos al Señor, nos alejan del Señor. Y es que hoy en día nosotros reconocemos muchas veces de que Dios utiliza a los pastores. Nosotros reconocemos muchas veces de que Dios utiliza a los ministros de adoración. E inclusive muchos de nosotros los seguimos y vamos a donde ellos para que Dios a través de ellos hable a nuestras vidas. Pero yo quiero decirte algo en esta hora, persona que me escuchas. De la misma forma que Dios camina con Moisés, de la misma forma que Dios caminó con Abraham, de la misma forma que Dios caminó con Jesús, de la misma forma que Dios camina hoy en día con esos pastores, con esos ministros de adoración, de esa misma forma Dios camina contigo. Dios anhela bendecirte de la misma manera que ha bendecido a estas grandes personas. En el momento de la desesperación, tranquilo, ten paz, Dios camina contigo. En el momento de la duda, en el momento del problema matrimonial, en el momento de los problemas económicos, en el momento de los problemas con sus hijos, tranquilo, Dios camina contigo. Mantente en fiel, mantente en obediencia, creyendo en cada una de las promesas que Dios ha declarado para tu vida, creyendo en cada una de las promesas que Dios ha declarado para tu familia, creyendo en cada una de las promesas que Dios ha declarado sobre tus hijos, y verás cómo Dios poco a poco va tornando todo a tu favor, y vas a ver cómo ese momento de desesperación, vas a ver cómo ese momento de angustia se convertirá en un momento de victoria. Así que no dudes. De la misma forma que Dios caminó con Moisés, de la misma forma que Dios caminó con Abraham, de la misma forma que Dios caminó con Jesús, Él quiere caminar contigo. Así que no dudes más. Confía. Dios está contigo. Ten fe. Dios te bendiga y espero que esta palabra haya ministrado tu vida de la misma manera que ha ministrado la mía. Bendiciones.